Texto narrado por Marco Vázquez. Don Luis, en medio de la calle, a las 2 de la noche, iba discurriendo, como ya hemos dicho, en que su vida, que hasta allí había él soñado con que fuese digna de la leyenda áurea, se convirtiese en un suavísimo y perpetuo idilio. No había sabido resistir las asechanzas del amor terrenal, no había sido como un sinnúmero de santos, y entre ellos San Vicente Ferrer con cierta lasciva señora valenciana, pero tampoco era igual el caso. Y si el salir huyendo de aquella daifa endemoniada fue en San Vicente un acto de virtud heroica, en él hubiera sido el salir huyendo del rendimiento, del candor y de la mansedumbre de Pepita, algo de tan monstruoso y sin entrañas, como si cuando Ruth se acostó a los pies de Boz, diciéndole: «Soy tu esclava, extiende tu capa sobre tu sierva». Boz le hubiera dado un puntapié y lo hubiera mandado a paseo. Don Luis, cuando Pepita se le rendía, tuvo pues que imitar a Boz y exclamar: «Hija, bendita seas del Señor, que has excedido tu primera bondad con esta de ahora». Así se disculpaba don Luis de no haber imitado a San Vicente y a otros santos no menos ariscos. En cuanto al mal éxito que tuvo la proyectada imitación de San Eduardo, también trataba de conestarle y disculparle. San Eduardo se casó por razón de estado, porque los grandes del reino lo exigían, y sin inclinación hacia la reina Edita. Pero en él y en Pepita Jiménez no había razón de estado, ni grandes ni pequeños, sino amor finísimo de ambas partes. De todos modos, no se negaba don Luis, y esto prestaba a su contento un leve tinte de melancolía, que había destruido su ideal, que había sido vencido. Los que jamás tienen ni tuvieron ideal alguno no se apuran por esto, pero don Luis se apuraba. Don Luis pensó desde luego en sustituir el antiguo y encumbrado ideal por otro más humilde y fácil. Y si bien recordó a don Quijote, cuando vencido por el caballero de la Blanca Luna decidió hacerse pastor, maldito el efecto que le hizo la burla, sino que pensó en renovar con Pepita Jiménez, en nuestra edad prosaica y descreída, la edad venturosa y el piadísimo ejemplo de Filemón y de Baucis, tejiendo un dechado de vida patriarcal en aquellos campos amenos, fundando en el lugar que le vio nacer un hogar doméstico lleno de religión, que fuese a la vez asilo de menesterosos, centro de cultura y de amistosa convivencia, y limpio espejo donde pudieran mirarse las familias, y uniendo por último el amor conyugal con el amor de Dios, para que Dios santificase y visitase la morada de ellos, haciéndola como templo, donde los dos fuesen ministros y sacerdotes, hasta que dispusiese el cielo llevárselos juntos a mejor vida. Al logro de todo esto se oponían dos dificultades que era menester allanar antes, y don Luis se preparaba a allanarlas. Era una el disgusto, quizás el enojo de su padre, a quien había defraudado en sus más caras esperanzas. Era la otra dificultad de muy diversa índole y en cierto modo más grave. Don Luis, cuando iba a ser clérigo, estuvo en su papel no defendiendo a Pepita de los groseros insultos del conde de Genazar, sino con discursos morales, y no tomando venganza de la mofa y desprecio con que tales discursos fueron oídos. Pero, ahorcados ya los hábitos, y teniendo que declarar enseguida que Pepita era su novia y que iba a casarse con ella, don Luis, a pesar de su carácter pacífico, de sus ensueños de humana ternura, y de las creencias religiosas que en su alma quedaban íntegras, y que repugnaban todo medio violento, no acertaba a compaginar con su dignidad el abstenerse de romper la crisma al conde desvergonzado. De sobra sabía que el duelo era usanza bárbara, que Pepita no necesitaba de la sangre del conde para quedar limpia de todas las manchas de la calumnia, y hasta que el mismo conde, por mal criado y por bruto, y no porque lo creyese, ni quizás por un rencor desmedido, había dicho tanto denuesto. Sin embargo, a pesar de todas estas reflexiones, don Luis conocía que no se sufriría a sí propio durante toda su vida, y que por consiguiente no llegaría a hacer nunca a gusto el papel de Filemón, si no empezaba por hacer el de Fierabrás, dando al conde su merecido, si bien pidiendo a Dios que no le volviese a poner en otra ocasión semejante. Decidido, pues, al lance, resolvió llevarle a cabo enseguida. Y pareciéndole feo y ridículo enviar padrinos y hacer que trajesen en boca el honor de Pepita, halló lo más razonable buscar camorra con cualquier otro pretexto. Supuso además que el conde, forastero y vicioso jugador, sería muy posible que estuviese aún en el casino hecho un taur, a pesar de lo avanzado de la noche, y don Luis se fue derecho al casino. El casino permanecía abierto, pero las luces del patio y de los salones estaban casi todas apagadas. Solo en un salón había luz. Allí se dirigió don Luis,
y desde la puerta vio al conde de Genazar, que jugaba al monte, haciendo de banquero. 5 personas nada más apuntaban. 2 eran forasteros como el conde. Las otras 3 eran el capitán de caballería encargado de la remonta, Currito y el médico. No podían disponerse las cosas más al intento de don Luis, sin ser visto, por lo afanados que estaban en el juego. Don Luis los vio, y apenas los vio, volvió a salir del casino y se fue rápidamente a su casa. Abrió un criado la puerta. Preguntó don Luis por su padre, y sabiendo que dormía, para que no le sintiera ni se despertara, subió don Luis de puntillas a su cuarto con un alud. Recogió unos 3000 reales que tenía en su peculio, en oro, y se los guardó en el bolsillo. Dijo después al criado que le volviese a abrir, y se fue al casino otra vez. Entonces entró don Luis en el salón donde jugaban, dando taconazos recios, con estruendo y con aire de taco, como suele decirse. Los jugadores se quedaron pasmados al verle. —¿Tú por aquí a estas horas? —dijo Currito. —¿De dónde sale usted, curita? —dijo el médico. —¿Viene a echarme otro sermón? —exclamó el conde. —Nada de sermones —contestó don Luis con mucha calma. El mal efecto que surtió el último que prediqué me ha probado con evidencia que Dios no me llama por ese camino, y ya he elegido otro. Usted, señor conde, ha hecho mi conversión. He ahorcado los hábitos. Quiero divertirme, estoy en la flor de la mocedad y quiero gozar de ella. —Vamos, me alegro —interrumpió el conde—. Pero cuidado, niño, que si la flor es delicada puede marchitarse y deshojarse temprano. —Ya de eso cuidaré yo —replicó don Luis—. Veo que se juega. Me siento inspirado. Usted talla. ¿Sabe usted, señor conde, que tendría chiste que yo le desbancase? —Tendría chiste, ¿eh? Usted ha cenado fuerte. He cenado lo que me ha dado la gana. Respondozuelo se va haciendo el mocito. Me hago lo que quiero. —Voto ya —dijo el conde, y ya se sentía venir la tempestad cuando el capitán se interpuso y la paz se restableció por completo. —¡Ea! —dijo el conde, sosegado y afable—. Desembolse usted los dinerillos y pruebe fortuna. Don Luis se sentó a la mesa y sacó del bolsillo todo su oro. Su vista acabó de serenar al conde, porque casi excedía aquella suma a la que tenía él de banca, y ya imaginaba que iba a ganársela al novato. —No hay que calentarse mucho la cabeza en este juego —dijo don Luis—. Ya me parece que lo entiendo. Pongo dinero en una carta, y si sale la carta, gano. Y si sale la contraria, gana usted. —Así es, amiguito. Tiene usted un entendimiento, macho. —Pues lo mejor es que no tengo solo, macho, el entendimiento, sino también la voluntad. Y con todo, en el conjunto, disto bastante de ser un macho, como hay tantos por ahí. —Vaya, si viene usted parlanchín y se saca alicantinas. Don Luis se calló, jugó unas cuantas veces y tuvo tan buena fortuna que ganó casi siempre. El conde comenzó a cargarse. —Si me desplumará el niño —dijo—, Dios protege la inocencia. Mientras el conde se amostazaba, don Luis sintió cansancio y fastidio y quiso acabar de una vez. —El fin de todo esto —dijo—, es ver si yo me llevo esos dineros de usted o si usted se lleva los míos. ¿No es verdad, señor conde? —Es verdad. —Pues, ¿para qué hemos de estar aquí en vela toda la noche? Ya va siendo tarde, y siguiendo su consejo de usted, debo recogerme para que la flor de mi mocedad no se marchite. —¿Qué es eso? ¿Se quiere usted largar? ¿Quiere usted tomar el olivo? —Yo no quiero tomar olivo ninguno. Al contrario. Curro, dime tú, aquí, en este montón de dinero, no hay más que en la banca. Currito miró y contestó: —Es indudable. —¿Cómo explicaré? —preguntó don Luis— que juego en un golpe cuanto hay en la banca contra otro tanto. —Eso se explica —respondió Currito— diciendo copo. —Pues copo —dijo don Luis dirigiéndose al conde—. Va el copo y la red en este rey de espadas, cuyo compañero hará de seguro su epifanía antes que su enemigo el 3. El conde, que tenía todo su capital mueble en la banca, se asustó al verle comprometido de aquella suerte, pero no tuvo más que aceptar. Es sentencia del vulgo que los afortunados en amores son desgraciados al juego, pero más cierta parece la contraria afirmación. Cuando acude la buena dicha, acude para todo, y lo mismo cuando la desdicha acude. El conde fue tirando cartas y no salía ningún 3. Su emoción era grande, por más que lo disimulaba. Por último, descubrió por la pinta el rey de copas y se detuvo.
Espere usted. No hay para qué. El rey de copas, maldito sea. El curita me ha desplumado. Recoja usted el dinero. El conde echó con rabia la baraja sobre la mesa. Don Luis recogió todo el dinero con indiferencia y reposo. Después de un corto silencio habló el conde. Curita, es menester que me dé usted el desquite. No veo la necesidad. Me parece que entre caballeros... Por esa regla el juego no tiene término, observó don Luis. Por esa regla, lo mejor sería ahorrarse el trabajo de jugar. Deme usted el desquite, replicó el conde sin atender a razones. Sea, dijo don Luis, quiero ser generoso. El conde volvió a tomar la baraja y se dispuso a echar nueva talla. Alto ahí, dijo don Luis. Entendámonos antes. ¿Dónde está el dinero de la nueva banca de usted? El conde se quedó turbado y confuso. Aquí no tengo dinero, contestó, pero me parece que sobra con mi palabra. Don Luis, entonces, con acento grave y reposado, dijo: Señor conde, yo no tendría inconveniente en fiarme de la palabra de un caballero y en llegar a ser su acreedor, si no temiese perder su amistad, que casi voy ya conquistando. Pero desde que vi esta mañana la crueldad con que trató usted a ciertos amigos, que son sus acreedores, no quiero hacerme culpado para con usted del mismo delito. No faltaba más, sino que yo, voluntariamente, incurriese en el enojo de usted, prestándole dinero, que no me pagaría, como no ha pagado, sino con injurias, el que debe a Pepita Jiménez. Por lo mismo que el hecho era cierto, la ofensa fue mayor. El conde se puso lívido de cólera, y ya de pie, pronto a venir a las manos con el colegial, dijo con voz alterada: «Mientes, deslenguado. Voy a deshacerte entre mis manos, hijo de la grandísima». Esta última injuria, que recordaba a don Luis la falta de su nacimiento y caía sobre el honor de la persona cuya memoria le era más querida y respetada, no acabó de formularse, no acabó de llegar a sus oídos. Don Luis, por encima de la mesa, que estaba entre él y el conde, con agilidad asombrosa y continua y fuerza, tendió el brazo derecho, armado de un junco o bastoncillo flexible y cimbreante, y cruzó la cara de su enemigo, levantándole al punto un verdugón amoratado. No hubo ni grito, ni denuesto, ni alboroto posterior. Cuando empiezan las manos suelen callar las lenguas. El conde iba a lanzarse sobre don Luis para destrozarle si podía, pero la opinión había dado una gran vuelta desde aquella mañana, y entonces estaba en favor de don Luis. El capitán, el médico y hasta Currito, ya con más ánimo, contuvieron al conde, que pugnaba y forcejeaba ferozmente por desasirse. «Dejadme libre, dejadme que le mate», decía. «Yo no trato de evitar un duelo», dijo el capitán. «El duelo es inevitable. Trato solo de que no luchéis aquí como dos ganapanes. Faltaría mi decoro si presenciase tal lucha». «Que vengan armas», dijo el conde. «No quiero retardar el lance ni un minuto. En el acto, aquí». «¿Queréis reñir al sable?», dijo el capitán. «Bien está», respondió don Luis. «Vengan los sables», dijo el conde. Todos hablaban en voz baja para que no se oyese nada en la calle. Los mismos criados del casino, que dormían en sillas, en la cocina y en el patio, no llegaron a despertarse. Don Luis eligió para testigos al capitán y a Currito, el conde a los dos forasteros. El médico quedó para hacer su oficio y enarboló la bandera de la Cruz Roja. Era todavía de noche. Se convino en hacer campo de batalla de aquel salón, cerrando antes la puerta. El capitán fue a su casa por los sables y los trajo al momento, debajo de la capa que para ocultarlos se puso. Ya sabemos que don Luis no había empuñado en su vida un arma. Por fortuna, el conde no era mucho más diestro en la esgrima, aunque nunca había estudiado teología ni pensado en ser clérigo. Las condiciones del duelo se redujeron a que, una vez el sable en la mano, cada uno de los dos combatientes hiciese lo que Dios le diera a entender. Se cerró la puerta de la sala. Las mesas y las sillas se apartaron en un rincón para despejar el terreno. Las luces se colocaron de un modo conveniente. Don Luis y el conde se quitaron levitas y chalecos, quedaron en mangas de camisa y tomaron las armas. Se hicieron a un lado los testigos. A una señal del capitán, empezó el combate. Entre dos personas que no sabían parar ni defenderse, la lucha debía ser brevísima, y lo fue. La furia del conde, retenida por algunos minutos, estalló y le cegó. Era robusto, tenía unos puños de hierro, y sacudía con el sable una lluvia de tajos sin orden ni concierto.
4 veces tocó a don Luis, por fortuna siempre de plano. Lastimó sus hombros, pero no le hirió. Menester fue de todo el vigor del joven teólogo, para no caer derribado a los tremendos golpes y con el dolor de las contusiones. Todavía tocó el conde por 5ª vez a don Luis, y le dio en el brazo izquierdo. Aquí la herida fue de filo, aunque de soslayo. La sangre de don Luis empezó a correr en abundancia. Lejos de contenerse un poco, el conde arremetió con más ira, para herir de nuevo. Casi se metió bajo el sable de don Luis. Este, en vez de prepararse a parar, dejó caer el sable con brío y acertó con una cuchillada en la cabeza del conde. La sangre salió con ímpetu y se extendió por la frente y corrió sobre los ojos. Aturdido por el golpe, dio el conde con su cuerpo en el suelo. Toda la batalla fue negocio de algunos segundos. Don Luis había estado sereno, como un filósofo estoico, a quien la dura ley de la necesidad obliga a ponerse en semejante conflicto, tan contrario a sus costumbres y modo de pensar. Pero no bien miró a su contrario por tierra. Bañado en sangre y como muerto, don Luis sintió una angustia grandísima y temió que le diese una congoja. Él, que no se creía capaz de matar un gorrión, ¿acaso acababa de matar a un hombre? Él, que aún estaba resuelto a ser sacerdote, a ser misionero, a ser ministro y nuncio del Evangelio, hacía 5 o 6 horas, había cometido, o se acusaba de haber cometido en nada de tiempo todos los delitos y de haber infringido todos los mandamientos de la ley de Dios. No había quedado pecado mortal de que no se contaminase. Sus propósitos de santidad heroica y perfecta se habían desvanecido primero. Sus propósitos de una santidad más fácil, cómoda y burguesa se desvanecían después. El diablo desbarataba sus planes. Se le antojaba que ni siquiera podía ya ser un Filemón cristiano, pues no era buen principio para el idilio perpetuo el de rasgar la cabeza al prójimo de un sablazo. El estado de don Luis, después de las agitaciones de todo aquel día, era el de un hombre que tiene fiebre cerebral. Currito y el capitán, cada uno de un lado, le agarraron y llevaron a su casa.